consultas frecuentes en guardia, tanto como para los médicos de guardia como para, digamos, para el servicio. Y bueno, y un poquito inicialmente hacer un recuerdo anátomo-fisiológico de cómo, digamos, todos los circuitos que intervienen en lo que es el sostenimiento del equilibrio o de la postura en un individuo. El sistema nervioso central recibe aferencias tanto del sistema vestibular. Recordemos, digamos, que bueno, para hacerlo sencillo y no andar en mucho detalle, para no confundir, bueno, son una serie de cavidades que están ubicadas en el oído interno, que contienen líquido en su interior, y según el movimiento de ese líquido van a generar respuestas excitatorias o inhibitorias, generalmente en compensación. O sea, cuando un vestíbulo genera una respuesta excitatoria, a la vez se genera una respuesta inhibitoria del otro vestíbulo, y envía así aferencias vía octavo par hacia el sistema nervioso central. Otras aferencias provienen de la propiocepción, tanto receptores que están ubicados en tendones, articulaciones, en músculos, digamos, también le van a decir, digamos, de alguna manera a nuestro cerebro dónde está ubicada, digamos, las extremidades en relación al espacio. Bueno, lo que les decía, digamos, más que nada, era un poquito de los que les estaba hablando, las aferencias que se generan tanto del sistema vestibular como de la propiocepción, y todo esto tiene que estar en consonancia con los estímulos visuales, digamos. Todos estos sitios, digamos, generan aferencias hacia lo que es el sistema nervioso central, y en el caso y estos a su vez generan eferencias que en muchos casos son reflejas y en otros casos son conscientes, como por ejemplo en cuanto al sistema vestibular, las aferencias provenientes tanto del utrículo, sáculo o los conductos semicirculares van a generar respuestas reflejas, como por ejemplo el reflejo vestibulocular, que les pongo acá una imagen, digamos, como para entenderlo sencillamente. Cuando uno gira la cabeza para hacerlo más sencillo, cuando uno gira la cabeza hacia la izquierda, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, se estimula el vestíbulo o uno de los conductos semicirculares más específicos, digamos, de ese lado, a la vez que se inhibe el del otro lado, el derecho. Eso es importante decirlo porque ambos vestíbulos se funcionan en base a un tono basal, digamos. Entonces, también para dar una idea de lo fácil que es romper este delicado equilibrio, ¿no? Y que lo fácil que es que se produzcan los síntomas. Cuando se estimula el vestíbulo izquierdo, por ejemplo, a la vez que se inhibe el derecho, vía octavo par y aferencias que viajan hacia el sistema nervioso central, para hacerlo sencillamente, digamos, lo explico, se termina estimulando el tercer par, digamos, sería el recto interno del ojo homolateral y el recto externo del ojo contralateral, lo cual hace que si nosotros movemos la cabeza hacia la izquierda, los ojos puedan, digamos, quedar situados en una dirección y no perder la imagen macular, lo que nos generaría desequilibrio, mareos, vértigos y demás. Esa es una de las respuestas reflejas que produce, digamos, el sistema vestibular. Así también tiene respuestas, digamos, que se dan a través de sus vías vestíbulo-espinales, por ejemplo, que controla de una manera similar, tanto homolateral como contralateralmente, los músculos que mantienen la postura con relación a los movimientos de la cabeza. Conexiones cerebelosas que van a actuar más que nada en la interacción de los movimientos, conexiones tálamo-corticales que son más conscientes, y otras conexiones que, bueno, no viene al caso hacerlo tan complejo, no es la idea hacerlo tan complejo, pero sí la idea es dar una magnitud de la cantidad digamos, de interconexiones que tienen estos sistemas y lo fácil que es romperla, digamos, por muchos lados, digamos, ¿no? En cuanto a la propiocepción, vamos a generar, digamos, las diferencias del sistema nervioso central van a tener que ver más que nada con la sensibilidad profunda consciente e inconsciente, así
por ejemplo, una polineuropatía que produzca un déficit en la aferencia sensitiva proprioceptiva puede llegar a producir inestabilidad, mareos y demás. Y es importante decir también que todo esto tiene que tener una consonancia con el estímulo visual, porque si nuestro sistema vestibular nos está diciendo que, para hacerlo sencillo, ¿no? Si nuestro sistema vestibular nos está diciendo que la cabeza está girada hacia la izquierda y nuestro estímulo visual no nos dice lo mismo, esa información cruzada es la que nos va a producir síntomas. Entonces, un poquito, digamos, el recuerdo anátomo-fisiológico lo traté de hacer lo más sencillo posible, como la idea más que nada es ver, digamos, que existen múltiples lugares, múltiples sitios, digamos, de afectación que pueden llegar a producir vértigos, mareos, desequilibrio, inestabilidad, o bueno, como los pacientes vengan refiriéndolo. En cuanto al motivo de consulta, y es un concepto que quiero que se lleven como primer medida, digamos, los pacientes pueden llegar a venir refiriendo mareos, inestabilidad, como ustedes saben, desequilibrio, o incluso vértigo. Primer concepto que quiero que por ahí tengan en cuenta es que ninguno de estos manifestaciones descarta una patología grave. O sea, un paciente puede llegar a venir refiriendo un vértigo, digamos, manifiesto, o una inestabilidad, un mareo, o como su imaginario lo defina. Algunos vienen refiriendo que pisan algodones, otro que tiene una sensación de cabeza hueca, o como sea, pero ninguno descarta una patología grave. Pero sí lo importante es establecer la diferencia entre lo que es el resto, digamos, de las manifestaciones y lo que es el vértigo. El vértigo es una sensación, una percepción falsa o distorsionada de movimiento, ¿sí? Un paciente viene, como sabemos, el movimiento es relativo. O sea, el paciente puede venir refiriendo que siente que los objetos se mueven a su alrededor, que el paciente se mueve con respecto a los objetos, o que incluso siente que es empujado, o esa sensación o percepción falsa de movimiento es la que nosotros tenemos que detectar en la guardia, porque es la que más probablemente se deba a un trastorno del sistema vestíbulo-espinal. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, según la bibliografía, me parece que es un poco mayor, pero según la bibliografía es el 4% de las consultas generales en guardia y el 20% de todas las consultas relativas a neurología, digamos, provenientes de la guardia. Y verdaderamente el primer contacto con estos pacientes siempre va a ser los médicos de guardia o de APS, digamos, de atención primaria. Así que por eso es importante, digamos, un adecuado manejo, un adecuado, digamos, enfoque al menos de este motivo de consulta. ¿Qué es importante en cuanto al interrogatorio de estos pacientes? Hay ciertas cuestiones, sobre todo los pacientes, estamos hablando de los pacientes que vienen refiriendo vértigo más que nada, establecer cómo empezó, un vértigo de inicio súbito, insidioso, fluctuante, digamos, así, digamos, como para caracterizar el síntoma y ir orientándonos hacia una etiología específica. Sabemos que, por ejemplo, los eventos cerebrovasculares generalmente comienzan en forma súbita, por ejemplo, los vértigos posicionales pueden llegar a referir unas manifestaciones fluctuantes o más que nada relacionadas con gatillos, con gatillos me refiero más que nada al establecer si el vértigo, digamos, tiene relación con la postura, o sea, un paciente que viene refiriendo que tiene vértigo o tiene sensación de movimiento cuando se acuesta, cuando gira la cabeza hacia un lado, o si el vértigo apareció de forma espontánea cuando estaba mirando televisión. Es importante establecer los antecedentes, digamos, antecedentes de traumatismo. Sabemos que muchos vértigos del BPPV, que es uno de los más frecuentes, está relacionado así con traumatismo, así sea leve. La migraña, una migraña vestibular más que nada, que puede incluso darse sin cefalea, ¿sí? Pacientes que tienen antecedentes de migraña a veces hacen
episodios de vértigo, digamos, con sintomatología, incluso con sintomatología vestibular, con nistagmo y demás, y incluso a veces no llegan a ser el episodio de cefalea, o sí, digamos. En este sentido nos va a ayudar todas las características de la cefalea si la tuviera, las náuseas, los vómitos, la fotofobia, la sonofobia, bueno, el resto del complejo sintomático que acompaña la migraña, ¿no? Los factores de riesgo cardiovasculares, siempre pensando en ACV, digamos, que es una de las principales etiologías que vamos a tratar de vislumbrar en todo esto. La exposición a fármacos tóxicos que siempre nos pueden confundir, digamos, siempre nos pueden producir, digamos, esta sintomatología. Y una división muy clásica, digamos, de los vértigos es si es de segundos de duración. En ese caso, digamos, lo más frecuente es el BPPV. Si bien existen causas centrales de vértigo posicional de segundos de duración, generalmente no son limpios en cuanto al examen físico, como sí lo es el BPPV. Aquellos vértigos que duran minutos u horas, digamos, tenemos que considerar la enfermedad de Meniere, digamos, ahí digamos, nos vamos a ayudar un poquito con los síntomas auditivos, la plenitud óptica, el acúfeno y demás. Fístulas perilinfáticas, bueno, hablamos recién de la migraña vestibular o incluso AIT en el caso que dure horas. Y es muy frecuente en la guardia, o por lo menos lo que vemos nosotros, es que vengan pacientes refiriendo sintomatologías de días de duración. En el caso de los ACVs, por ejemplo, o sea, no tenemos una población que consulte rápidamente o que tenga una pauta de alarma muy rápida, entonces sí pensarlo, digamos, más allá de cuando vienen, digamos, con un vértigo de días de duración. Y también, bueno, la neuronitis vestibular, que es una patología frecuente que también vemos en la guardia. A todo esto lo vamos a complementar con el examen físico. Y un poquito para hacer un flujograma, entonces, de cómo nos vamos a ir manejando con un síndrome vestibular. Lo primero, entonces, es establecer si estamos ante un vértigo, si estamos ante una sensación subjetiva de movimiento del paciente, o si estamos ante un desequilibrio, inestabilidad, mareo, cabeza hueca, o como lo quiera llamar el paciente. Y en este sentido, digamos, si estamos ante una de estas otras manifestaciones, preguntarnos por otras causas, porque existen otras causas de mareos, de desequilibrio, el ortostatismo, las lipotimias, las causas cardiovasculares son frecuentes, las arritmias, metabólicos tóxicos, digamos, pacientes que vienen con ingesta de benzodiazepinas, por ejemplo, o incluso funcionales, y sí basarnos mucho, digamos, en estos pacientes en lo que es el examen físico, ¿sí? En el caso de que el paciente venga con un vértigo, con una sensación subjetiva de movimiento, ahí sí, digamos, como vimos en la diapositiva anterior, caracterizarlo según el inicio de los síntomas, si fue súbito, si fue fluctuante, si fue insidioso, si tiene gatillo, si es postural o es espontáneo, si tiene antecedentes, factor de riesgo cardiovascular o alguna otra patología, traumatismo, además. ¿Y cuánto dura? Si dura segundos, dura minutos, o dura días, horas o días. ¿Mm? Y ahí sí pasar al examen físico. En el examen físico, básicamente nos vamos a fijar en tres cuestiones. La primera es cualquier signo de focalidad neurológica. Y esto es un concepto que, bueno, que quiero que les quede, que ante un paciente, ya sea que refiera a un vértigo, sea que refiera a un desequilibrio, inestabilidad, mareo, o como lo refiere y que tiene una focalidad neurológica, estamos hablando de una lesión en el sistema nervioso central hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? La focalidad neurológica puede ser un síndrome motor, sensitivo, un síndrome alterno, o focalidad neurológica de las que ustedes que sea, digamos. ¿Mm? Otra cuestión de que nos vamos a fijar es el nistagmo, que ahora lo vamos a ver, cómo diferenciamos un nistagmo periférico de un nistagmo central. Y otra es la ataxia, ¿sí? El paciente puede presentarse sin ataxia, o ahora vamos a ver cómo diferenciamos una ataxia grado 1, 2 o 3. Y esto es importante a la hora de establecer
si estamos ante una lesión del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, que es el objetivo, digamos, eh, en una guardia al menos. En cuanto al nistagmo, bueno, sabemos que es un movimiento rítmico conjugado de los ojos, que, bueno, tiene una fase rápida que generalmente hacia cómo se denomina el nistagmo en el sentido de su fase rápida. Si decimos que es un nistagmo a derecha, por ejemplo, que la fase rápida del nistagmo, que es la que generalmente vemos en el examen físico, o las más notorias en realidad, es a derecha. Se explora en mirada primaria, o sea, nosotros tenemos que constatar el nistagmo, tenemos que describir cómo está el nistagmo. Mirada primaria, a 30 grados, digamos, en la mirada lateral, y a mirada superior e inferior a mirada extrema, digamos. ¿Qué tenemos que anotar o qué tenemos que tener en cuenta del nistagmo? Es la dirección, si puede ser izquierda, derecha, puede ser rotatorio, puede ser vertical, si bate hacia arriba o hacia abajo. Upbeat o downbeat son los nombres específicos, y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es si cambia con la dirección el nistagmo, si cambia con la dirección de la mirada. O sea, si el paciente lo hacemos mirar a la izquierda y el nistagmo es a izquierda, y lo hacemos mirar a la derecha y el nistagmo es a derecha, eso es algo importante porque nos está hablando de un nistagmo de origen central. La presencia de agotabilidad, si es un nistagmo, digamos, que agota o no agota, significa que pueda llegar a hacer algunas batidas y frenar. Generalmente acá es importante hablar de lo que es el nistagmo fisiológico. A veces podemos encontrar en mirada extrema, y es por eso que el nistagmo se explora a 30 grados, en mirada extrema algunas batidas, digamos, fisiológicas, que van a ser 2 o 3 batidas, y va a frenar, va a agotar. Eso es fisiológico. Por eso, digamos, lo que tenemos que buscar, una de las cosas que buscamos es la agotabilidad del nistagmo, ¿sí? La latencia, si es, sobre todo en los vértigos posturales, si tarda en aparecer, digamos, cuando o está todo el tiempo espontáneo. La diferencia de intensidad, que ahora, bueno, les voy a explicar, lo que es la ley de Alexander, que es que el nistagmo, si bien es en una dirección, puede ser, digamos, horizontal, por ejemplo, un nistagmo horizontal a derecha, ¿sí? Que cuando mira hacia la derecha aumenta la intensidad del nistagmo o se hace más frecuente, y cuando mira hacia izquierda cede la intensidad del nistagmo. Eso es importante, es la ley de Alexander, y nos está hablando de algo periférico. ¿Qué sucede cuando removemos la fijación? Y ustedes me dirán, bueno, no tengo unos lentes de Frenzel en las guardias. Sí, hay una maniobra que se puede realizar para remover la fijación del ocular del paciente, y es taparle un ojo, digamos, e encandilarle el otro. Con la linterna le tapamos un ojo y con la linterna le encandilamos el otro ojo, lo que va a hacer que el paciente va a perder la fijación, y podemos llegar a ver un aumento del nistagmo en el caso de que sea periférico. Generalmente los periféricos son más que aumento. Y la intensidad del vértigo nos vamos a fijar, generalmente, digamos, como con todo esto vamos a construir una tablita, digamos, que es la que está acá abajo. Por ejemplo, sabemos que si hablamos de dirección del nistagmo, generalmente los periféricos son horizontales o horizontorrotatorios, y los centrales, como les decía, son multidireccionales, cambian con la dirección de la mirada, o son verticales. El upbeat o el downbeat es un nistagmo que les tiene que llamar la atención y hacer sospechar una lesión del sistema nervioso central. La agotabilidad, generalmente el concepto en cuanto a agotabilidad y latencia es que los nistagmos de origen central no agotan, que pueden agotar los periféricos, pero los de origen central no agotan. La ley de Alexander, que les decía, que es el hecho de que aumente la intensidad del nistagmo hacia la fase rápida, hacia el lado de la fase rápida del nistagmo, que es lo que no sucede, digamos, con los nistagmos de origen central. El hecho de que aumente con la fijación nos habla a favor de un nistagmo de origen periférico. Y en el caso de la sintomatología, el vértigo suele ser intenso en el nistagmo de origen periférico, y en el central puede ser intenso, pero puede ser también leve, o incluso puede ser... En cuanto a la ataxia, que es la otra cuestión que nos fijamos, además, como veíamos en el flujograma anterior,
vemos si tiene focalidad neurológica, vemos si el nistagmo es de origen central o periférico, y vemos la ataxia. La ataxia es un déficit, digamos, cuando hablamos de ataxia hablamos de un déficit en la coordinación motora que puede ser de los miembros o del tronco. Una forma sencilla de hablar, existen un montón de maniobras para evaluar la ataxia de un paciente, pero bueno, básicamente cuando hablamos de miembros vamos a estar hablando de la prueba de nariz y talón rodilla, que ustedes la conocen, y cuando hablamos de ataxia de tronco, generalmente la podemos observar bien en lo que es la marcha, ¿sí? Y es importante ver cómo camina el paciente, si puede caminar y cómo lo hace. El paciente puede presentarse sin ataxia, puede venir refiriendo mareo o vértigo o cualquier sintomatología y podemos no contratar la ataxia al examen físico. Podemos contratar la ataxia de grado 1, que es cuando hablamos de ataxia de grado 1, hablamos de aquella ataxia que no, al paciente le permite caminar sin ayuda. Por ejemplo, un aumento de la base de sustentación o una marcha en zigzag o titubeante con cierta falta de coordinación. Lo podemos ver y lo podemos contratar como una ataxia de grado 1. Que, bueno, el ejemplo más característico es aquellos pacientes que aumentan la base de sustentación porque es lo que primero tiende a hacer un paciente cuando está estable. La ataxia grado 2 es aquella que puede caminar, pero con apoyo. Necesita apoyarse de la pared, de la camilla o incluso del evaluador como para poder continuar con la marcha. Y la ataxia de grado 3 es aquella que directamente no puede caminar, no puede producir la marcha. Estadísticamente, y esto está estudiado incluso localmente, con un estudio que hizo el doctor Carmona, cuando no tenemos ataxia, casi siempre, si es que existe, estamos hablando de una lesión periférica. Cuando la ataxia es de grado 1, tenemos un 7% de probabilidades de que sea de una lesión en origen, el origen de la lesión está en el sistema nervioso central. Dicho de otro modo, tenemos un 93% de posibilidades de que la lesión la tenga en el sistema nervioso periférico, o sea, de origen periférico. Cuando tenemos una ataxia ya de grado 2, más del 70% de las veces vamos a estar hablando de una lesión a nivel central. Y en la ataxia de grado 3, la lesión es siempre central. Entonces, nobleza obliga por ahí a hablar de un poco de los protocolos de evaluación que existen, que bueno, el más conocido es el protocolo HINS. Por ahí no era la idea ponernos, me pareció muy engorroso hablar de las maniobras o de cómo realizar la maniobra de forma virtual, digamos, del Head Impulse Test, del SQ Test, que son todas maniobras que ustedes seguramente nos ven a hacer en la guardia cuando evaluamos un vértigo o un mareo. Pero bueno, desde ya, bueno, están invitados a personalmente, digamos, con cualquiera de nosotros a aprenderlas, porque es importante el protocolo HINS, no podemos hablar de mareos y vértigos sin nombrar el protocolo HINS, porque tiene incluso una sensibilidad mayor a la resonancia. Pero el hecho, digamos, la experticia para hacer las maniobras me parece que no se va a aprovechar si lo tratamos de explicar en forma virtual. Entonces desde ya quedan invitados cuando nos crucen a cualquiera de nosotros a explicarle, digamos, lo que es la maniobra del Head Impulse Test, que se basa en el reflejo oculocefálico, digamos, el nistagmo, que es establecer el tipo de nistagmo, si es central o periférico, como hablábamos antes, y el SQ Test, que es una maniobra más sencilla que consta en la cobertura, digamos, alternante de un ojo y de otro, y ver, digamos, si existe una desviación de los ojos. Pero para eso, digamos, hay que, a nosotros incluso, digamos, nos cuesta hacerlo muchas veces, entonces, desde ya que los invito, digamos, a que nos pregunten o nos crucen, o incluso, digamos, invitarlos personalmente al servicio para hacerlo, digamos, para aprender a hacerlo, porque está bueno. Pero bueno, me pareció que no se iba a aprovechar si centraba, digamos, la charla
en tratar de explicar el input test en forma virtual. Y algo interesante, digamos, que no hace mucho que se desarrolló de hecho con el tema de la pandemia, es el tema del abecedario vestibuloespinal. Esta evaluación es interesante porque también está desarrollada, digamos, acá a nivel local y está pensada para la evaluación en pandemia vía teleconferencia de los pacientes con un síndrome vestibular y también tiene buena sensibilidad, mostró buena sensibilidad para diferenciar central de periférico basándose en la ataxia, como nosotros como la vimos recién, digamos, grado 1, 2 o 3, o sin ataxia. La maniobra de los índices Barani, que también los invitamos a que vengan al servicio y así podemos enseñarles a hacérselo, al pie encefálico, y bueno, el SQ test que lo comparte con el protocolo HINTS. Todo esto, digamos, pensado para hacerlo virtualmente, donde no podemos hacer un input test en forma adecuada y demás, y mostró también buena sensibilidad y buena especificidad para diferenciar central de periférico, sensibilidad sobre todo. Bueno, como para ir terminando un poquito, les propongo, digamos, hacer algunos casos clínicos y analizarlos según el flujograma, digamos, que les propuse anteriormente. Tenemos un varón de 21 años, sin antecedentes de jerarquía, que tiene una sensación de giro de inicio agudo cuando se acuesta, que le dura unos segundos, dice, y le queda un vaído. Esto es algo frecuente que refieren los pacientes, digamos. A veces incluso, perdón, a veces incluso nos pueden referir que se encuentran mareados todo el tiempo, pero es muy importante que cuando hablamos de vértigo, establecer si en realidad está mareado todo el tiempo o tiene vértigo todo el tiempo o es la intensidad del vértigo mayor, le dura unos segundos y después les queda como un vaído. Eso es algo re frecuente que nos pueden llegar a plantear. En cuanto al examen físico, no presentaba alteraciones. No sé si alguno se anima por ahí a analizarlo. Dani soy. No, me pareció muy bueno por ahí para nosotros, notorrinos, si vemos muchos de estos pacientes, hay cosas por ahí para ajustar que ustedes las manejan extremadamente mucho más que nosotros. Estuvo muy buena la parte que dijiste que por ahí los síntomas, digamos, a veces no son tan extremos y puede ser un caso central grave. Y a su vez, el BPPV muchas veces es extremadamente estrepitoso también. Y te asusta cuando no lo ven en el consultorio, porque el paciente se acompaña. Este caso, a mí me parecería un BPPV, o así lo interpretaría yo probablemente. Pero por ahí no lo ven en el consultorio y el paciente viene, si bien dura segundos, a veces no tiene antecedente del golpe en la cabeza o que por ahí te dice el libro, no tiene nada. Y a veces te viene con síntomas neurovegetativos extremadamente marcados, o sea, sudor frío, vómitos, hipotensa, o te dicen, estaba en el gimnasio haciendo una actividad y tuvo que venir la ambulancia porque y decís, uy, y ahí te pones a pensar y termina siendo un BPPV, o sea, a veces síntomas banales son graves y síntomas estrepitosos son totalmente un cuadro que no debería pasar a mayores. Eso es lo que hablábamos Pregunta, antes. sí, Sí. no, No, pregunta mía personal. Yo por ahí cuando viene al consultorio, obviamente si pesquiso algo que no me cierra, derivo siempre al neurólogo. Me gusta que el neurólogo vea al paciente, a no ser que sea algo muy, muy básico, como por ahí este caso que uno por ahí no debería tener demasiado sospecha de algo grave, un paciente joven sin antecedentes. Si a mí me deja una pizca de duda al examen físico o el paciente, el polimedicado, el paciente añoso, yo lo mando al neurólogo siempre. Pero en el mientras tanto me gusta algunos estudios, a veces vienen sin ninguna pauta audiológica, está muy sobrediagnosticado el Meniere y demás. Si es necesario pido la audiometría y la logoaudiometría y pido mucho, capaz que no, la videonistagmografía. Es un estudio que a mí me genera, no sé, por lo menos ver si cómo está el vestíbulo, si amerita una rehabilitación. Muchas veces la hace Carmona, y bueno, trabaja bien en esto. No sé si a ustedes les parece un estudio de jerarquía, las piden. A mí como que también le pido al paciente y el paciente se va como contento del pedido de un estudio. Y no sé si verdaderamente es un estudio de jerarquía para ustedes. Daniela, mira, capaz que Cris ahí quiere aportar, pero lo que sucede habitualmente con un paciente como este caso, vamos a ver los otros casos que tiene Cris para comentarte, donde realmente es un paciente joven sin antecedentes, con una clínica
altamente sugestiva de BPPV, uno le hace las maniobras Sí. realmente Sí. para tratar de gatillarlo, ver cuál es el canal, si Sí. se lo podés corregir. Te puede pasar, y de hecho nos ha pasado, que a veces él concurra y el otolito se haya acomodado solo, Sí. que también puede ser espontánea la reposición. Si a vos no te deja duda, yo habitualmente no le pido una videonistagmografía a este paciente, lo Bien. espero. Si tengo alguna duda, sí. Creo que el valor de la videonistagmografía es cuando uno tiene un paciente con una clínica muy sugestiva de algo periférico y no puede definirlo desde la clínica y desde el examen físico con los protocolos que comentó Cris. Perfecto. Ahí Bien, sí te va a excelente. aportar. Y después, ojo, hay otra beta importante de la video, que son los pacientes centrales también, porque a veces cuando uno tiene un paciente con alguna clínica central que no es del todo definida, sobre todo pacientes vasculares, gente grande que tiene lesión de pequeño vaso, a veces hacen esas ataxias, son centrales, Sí. pero con un examen físico bastante indolente, una resonancia por ahí con lesiones Sí. circulatorias, y la video es la que te aporta el patrón central y te ayuda a poderles dar algún tipo de tratamiento. Perfecto, sí, la resonancia también. No sé, Cris, si vos Pasa querías que comentar algo más. uno No, por ahí en el hospital totalmente se en ese siente muy sentido. cómodo trabajando en el sentido de que tenés la posibilidad de hacer una resonancia y el servicio de neurología verdaderamente está muy presente. Pero en el privado el cantar es otro, por ahí uno no tiene ese seguimiento tan del paciente que por ahí en el medio le cuesta conseguir turno para resonancia, depende de dónde trabaje uno también, ¿no? O le cuesta llegar al neurólogo, son dos realidades Seguro. totalmente distintas. No, y la idea de esto, Dani, es, por ejemplo, dejar estas premisas bien claras, como para Sí, que sí, este sin duda. paciente a vos te llega en la guardia, Sí, vos, digamos, estés tranquila de que tampoco es necesario en ese momento que venga la guardia a evaluarlo, no, y que es un totalmente. paciente que vos podés tranquilamente manejar en forma ambulatoria, si queda una duda, poder definirla más diferida, digamos. Sí, Es ese paciente que no te apura, digamos, de evaluación. sí, tal cual. Ujú. Bueno, les paso otro caso si quieren. Una mujer de 45 años, hipotiroidea, que inicia en forma insidiosa, según refiere ella, hace 2 días con un mareo constante, y al examen físico le encontramos un nistagmo que es horizontal, de la derecha, aumenta con la mirada derecha, le hacemos la maniobra, digamos, que les expliqué antes para la supresión de la fijación y aumenta. Y al examen físico camina, digamos, con un aumento de la base de sustentación, una ataxia de grado 1. ¿Qué les parece? Por ahí, para manejarnos con el flujograma anterior, digamos, decir, bueno, lo primero que tenemos que definir es si el paciente presenta, digamos, un vértigo o presenta otra sintomatología. ¿Qué les parece? Y ya esta con una ataxia de grado 1 teníamos que hacer un buen examen físico para descartar algo Ah, central. Podría ser interpretado como una neuronitis, algo por ahí ya de inflamación, digamos, de ganglios y demás, no ya un BPPV me parece, pero por ahí ok, habría que poner el examen físico para ver la pauta de alarma. perfecto. Ahí, digamos, bueno, primero definir si es un vértigo o no es un vértigo, Sí, digamos. Estamos ante una sensación de movimiento o no estamos ante otra forma de definición, digamos, que nos puede dar el paciente. En este caso, la paciente refiere que está mareada, no refiere que se le mueven las cosas, pero entonces, digamos, vamos a basarnos bastante, como bien decís vos, Dani, en el examen físico. Digamos, y en el examen físico encontramos un nistagmo y qué características le parece que tiene el nistagmo, digamos, es horizontal, es horizontal, aumenta, sí. ajá, Ujú. aumenta con la mirada derecha, o sea, ¿se acuerdan de lo que les hablaba de la ley de Alexander? Aumenta con la supresión de la fijación y, bueno, tiene una ataxia de grado 1. Como bien decís vos, Dani, digamos, o sea, son casos inventados, pero bueno, yo pensé en una neuronitis vestibular, digamos, en presentarles una neuronitis vestibular. Sí, Pero no bueno, siempre tienen el antecedente de haber estado con un cuadro de resfrío catarral y también los exámenes físicos de pacientes son complejos. sí, pero bueno, como bien decís vos, Dani, en estos pacientes es extremar el examen físico y digamos,
y ver si se presenta, digamos, si tiene alguna focalidad neurológica, pues ya ahí estaríamos ante otros pacientes. ¿Mm? Y bueno, y el último, digamos, y no los molesto más, un varón de 56 años, diabético, hipertenso, presenta una inestabilidad de 1 hora de evolución y al examen físico le camina, pero se tiene que apoyar de la pared, se cae, digamos, tiene una ataxia de grado 2 y le encontramos una hemihipoestesia ventricular derecha. ¿Qué le parece de qué conducta tenemos que tomar con este paciente? Y activar ya a Kuchek, laboratorio, tomografía, dentro de las 4 horas de oro. Excelente, bárbaro. Justamente era una trampita un poquito ponerle, digamos, la hora de evolución, porque en este paciente claramente tenemos una focalidad neurológica. Y bueno, si bien el paciente no viene refiriendo un vértigo, digamos que, bueno, es donde nosotros pensamos en una alteración del sistema vestibuloespinal, pero en el examen físico le encontramos cosas y le encontramos cosas groseras, le encontramos una ataxia severa y le encontramos una hemihipoestesia. Entonces, y un poquito, digamos, pensando también y reforzando el concepto de el horario de un paciente que probablemente tenga una CVE, pues tiene factor de riesgo cardiovascular y además está en ventana, así que hay que activar el protocolo urgente. Muy bueno. No los molesto más, quedo a disposición a ver si tienen preguntas, dudas.